mis bonicos. Sí, sigo yo. Es que he tenido mucho trabajo. Y como me habéis esperado con tantísimo cariño, vamos a inaugurar esta nueva era con un vídeo que me habéis pedido vosotros. El marketing de Rosalía. Si tú quieres saber cómo Rosalía ha pasado de esto. Como Rosalía, tengo 15 años, vengo de Barcelona. Maybe I'm the one to blame, Intentándolo mucho, voy a decir que no. A esto. El Latin Grammy es para Rosalía. 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 ¡Con altura! Madre mía, madre mía. Quédate hasta el final del vídeo. Bueno, vamos a ver el marketing de Rosalía, porque marketing siempre hay, mis bonicos. Marketing siempre hay. Vamos al punto número 1. 1. No es típica. Ella es una vaca púrpura. ¿Una vaca púrpura que la has llamado gorda y rara? No, no la estoy llamando eso. Es un concepto de marketing creado por Seth Godin. Tú imagínate que vas por la carretera conduciendo y ves una vaca. Y dices, anda, mira tú qué bonita la vaca. Y sigues conduciendo y ves otra. Y dices, mírala qué graciosa es. Y ves otra y otra. Y en una tuya empiezas a calentarte, a decirme en las vacas, pero qué mal huelen, pero es que míralas, encima ya te entra la paranoia, pero son negras con manchas blancas o blancas con manchas negras. Total, que acabas hasta la de las vacas. Pero de repente aparece una vaca púrpura y tú te quedas flipando. Que sí, que sigue siendo una vaca y cumple la misma función que las otras vacas, pero es púrpura. Pues Rosalía es eso, es una vaca púrpura. Es decir, el producto que nos presentó es distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y eso hizo que destacase. Y si ser una catalana que mezcla música urbana con flamenco fuese poco, Rosalía se ha hecho icónica utilizando la marca España. Y este es el punto número 2. 2. Rosalía se ha hecho icónica. Cuando yo hablo de ser icónico, me refiero a cuando consigues que con un solo gesto, una sola palabra, una sola imagen, se evoque tu marca. Por ejemplo, si tú ves esto, ¿en quién piensas? Y si ves esto, o esto. Pues Rosalía lo ha hecho muy bien, porque ha aprovechado todo ese imaginario flamenco, ese imaginario español, para crearse una marca icónica. Así que vamos a dividirlo en 3 categorías para ver cómo lo ha hecho. 1. Las palabras. Muchos de los artistas de la escena principal urbana española imitan a los latinoamericanos utilizando palabras como ¿qué lo que? Está bacano, gozaera, papito, ya tú sabes. La mayoría de los españoles no hablamos así. Necesitábamos a alguien que conectase con nosotros, con los jóvenes, utilizando las palabras que hemos oído siempre y que solo son nuestras, como Malamente. Y yo, Dios no libre del dinero. Que me coja confesar. Llevo camarones en la guantera. Dios, qué p emoción oír en una canción de reggaetón la palabra camarón. Y si es mentira que me mate. Es decir, Rosalía conectó con España a través de las palabras. Segunda categoría. Conectó a través de las imágenes, como la de los toros, la simbología cristiana que vemos en España. Y además se ha quedado el color rojo, que sin duda es el color que se te viene a la mente cuando piensas en las sevillanas. Lo ha hecho muy bien. Y en la tercera categoría tenemos los gestos, como moverse el pelo como una flamenca, las manos, que son tan importantes en el flamenco. Mirad si se ha quedado Rosalía el tema de las manos y de las uñas, que acusaron a Karol G de plagio por esto. También se ha quedado las palmas así, con el tra-tra, y el gesto de los toros. A mí no me sale, y a mí seguro que no me queda bien. Este hilo conductor que ha utilizado a través de las palabras, de los colores, de las imágenes, ha hecho que la comunicación de su marca sea más fácil. Y creedme, esto es lo más difícil cuando estamos creando una marca, hacer que la comunicación sea fácil. El concepto de KISS, Keep It Simple, Stupid, no solo hace la comunicación más fácil y cercana para nosotros, para los españoles, también de cara al resto del mundo lo hace más fácil, ya que el flamenco internacionalmente está muy bien visto. Usar esto hace que tener una imagen formada en la cabeza sobre Rosalía sea más fácil. Las marcas no existen, solo viven en tu cabeza. Y no solo lo ha hecho más fácil, es que esto nos lleva al punto número 3. 3.
se ha quedado con el mercado español. ¿Y sabéis qué provocó que usase la marca España? Provocó que la quisiésemos dentro. ¡Dentro de España! Y cuando te quieren dentro es mucho más fácil que te quieran fuera. Esto pasa en países como Puerto Rico o Argentina, donde se apoya muchísimo a los artistas locales y así es mucho más fácil que se acaben convirtiendo en artistas internacionales. Españoles, apoyen más a otros españoles. ¿Qué dice usted? Quedarse con un mercado es súper importante, no solo para que te quieran, sino para que otros artistas quieran colaborar contigo, para quedarse con tu tribu, con tu mercado, con tu país. Como su última colaboración con Travis Scott, donde puedes ver que la gran mayoría de los comentarios son en español. Esta colaboración benefició a Travis entrando más en el mercado español y a Rosalía subiendo de nivel. Y yo sé que tú te estás preguntando, Neus, ¿y qué técnica de marketing viral ha usado Rosalía? Pues vamos al punto número 4. 4. Viral Buzz. Bonicos, no sabéis las ganas que tenía de enseñaros otra forma de hacer marketing viral que no fuese el polémico. Es que hay un montón de formas, pero aquí solo hemos analizado a McGregor y a Zetangana, que ambos utilizan el viral polémico. ¿Y en qué consiste el Viral Buzz? Pues verás, esto es el boca a boca de toda la vida, pero masificado. ¿Por qué? Muy fácil, porque existe el internet. Si tú dices algo en boca a boca, se queda ahí, a la única persona a la que tú se lo has dicho y no perdura en el tiempo. En cambio, si tú escribes un tweet sobre algo que está pasando, ¿qué pasa? Pues que se queda ahí durante muchísimo tiempo y llega a muchísima gente. Y todos están felices. A no ser que lo escribas en Twitter y algún ardidito se te ofenda y te denuncien el tweet, te borren la cuenta, te despidan del trabajo, tu mujer te deje, tus hijos no te hables, el perro ya ni te mueva la cola. Ha pasado, así de veces. Asina. Pues este marketing es increíble porque no parece marketing. La gente está hablando de tu producto o servicio y no se dan cuenta que detrás hay una motivación comercial, que tú lo has hecho con esa intención. Entonces es una auténtica bomba. En Rosalía lo podemos ver en todo lo que hace. Por ejemplo, 1. El disco del mal querer. El disco del mal querer es el trabajo de fin de grado de Rosalía. ¿A que no lo sabías? Pues Rosalía es músico, lleva estudiando desde los 13 años y se especializó en flamenco. ¡Ay, pero qué cochita! Vale, pues este disco, El mal querer, es un trabajo completo, no son canciones sueltas. Está inspirado en el libro Flamenca, así que cada canción corresponde a un capítulo del libro. Bien, pensad que hay una historia a la hora de hacer el disco y dentro del propio disco en sí. ¿Y sabéis qué provocó esto? Estas historias que no pudiésemos evitar contarlo. En consecuencia, se ha hablado muchísimo de cómo se formó este disco y por si fuese poco, Rosalía, cuando ha pagado para aparecer en medios de comunicación tradicionales, se encargó de que todo el mundo supiese la historia que había en este disco. 2. Los videoclips. Los videoclips están cargaditos de simbología que se puede analizar. Cada vez que Rosalía saca un videoclip, análisis como estos inundan internet. ¿Y sabéis qué es esto? Publicidad gratuita. Buena técnica. 3. Los directos. Los directos de Rosalía los puedes ver en las noticias incluso de otros países. O puedes ver a Billie Eilish decir esto después de ver el directo de Rosalía. Rosalía! Oh God, I love Rosalía. I remember like watching it and being like, there's no point for me to do my show tomorrow. It's like, it's not worth it. Y yo sé que tú te estás preguntando, Neus, ¿pero por qué no hacen esto todos los artistas si esta técnica es la... Si me estás hablando de publicidad gratuita, ¿qué no parece publicidad? Pues muy fácil, porque esto no va con todas las marcas. Cada marca tiene su estrategia. ¿Tú te imaginas a Anuel? Hay homosexuales que son hasta millonarios. O a Daddy Yankee hacer esto, crear videoclips hiper profundos con una simbología digna de analizar. ¿A que no? De vez en cuando, pues en algún videoclip puede salir algo, pero nada, un chascarrillo. De vez en cuando, esto no va a ser toda la estrategia de su marca. ¿Me entiendes? En resumen, que se está haciendo puro marketing sin que los consumidores sean conscientes de ello, que es cuando mejor funciona. Yo siempre le digo a mis clientes, el mejor marketing es el que no se nota. Y hablando del disco del mal querer, vamos al punto número 5. Punto número 5. La
gama del modelo freemium. Como ya te he comentado, el disco del Mal Querer es un trabajo completo, que no son canciones sueltas. Tú te tienes que escuchar el disco entero para enterarte de la historia, porque es que somos humanos, no nos podemos dejar una historia a medias. ¿Sabéis que hoy en día cuando un artista saca un disco nuevo es súper raro que la gente se escuche el disco entero o que compren el disco entero? ¿Y qué pasa? Que compran canciones sueltas. Pues es que con Rosalía ya hemos dicho que no puedes hacer eso, te lo tienes que escuchar entero o comprar el disco entero. Pero yo te he dicho gama del modelo freemium, es decir, free más premium. En la parte free te obliga a escucharte el disco entero, pero en la parte premium, ¿qué hace? Pues verás, en la parte premium, a la hora de vender el disco físico, le aporta un valor extra. ¿Cómo? Pues si compras el disco en vinilo, viene firmado, y si lo compras en CD, viene con unas cartas del tarot inspiradas en el libro Flamenca, que además las cartas son una pasada, con unas imágenes súper bonitas y conecta mucho con el rollo este trapero que se lleva hoy en día. Ella es la diva del modelo freemium. ¿He dicho diva? Vamos al punto número 6. 6. No solo tienes que ser una diva, también tienes que parecerlo. Vale, este punto es súper importante y quiero que os quedéis con las fechas. Ella sacó la canción de Malamente el 29 del 5 de 2018 y un mes después de sacarla tenía 44.000 suscriptores y 1.800.000 visitas. Sacó Pienso en tu mirada, la segunda canción, el 24 del 7 de 2018 y un mes después tenía 155.000 suscriptores y 20 millones de visitas en todo el canal. Bien, pues esto realmente no es mucho, pero tuvo mucha repercusión en los medios tradicionales. Y el 13 del 9 de 2018, cuando solo tenía alrededor de 200.000 suscriptores y 32 millones de visitas, anunció la salida del disco del Mal Querer en Times Square. Además, hizo un macro concierto con Red Bull donde estrenó en exclusiva el disco. Vale, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que en ese momento ella no era una artista internacional. La repercusión que tuvo en los medios tradicionales y quedó tan a tu marca de estatus, obviamente fue pagada. Y cuando anunció el lanzamiento del disco en Times Square, dentro de los españoles algo hizo clic. ¿Por qué? Porque creíamos que era una artista nacional. Coño, pero de repente está en Times Square. Times Square igual a artista internacional. No, ella no se anunció ni en la Gran Vía ni en Sol, en Times Square. Esto es algo de lo que han pecado la mayoría de los artistas españoles. No han invertido bien en publicidad. Pero ella no ha pecado de eso. Porque Rosalía tiene claro que para recoger primero hay que sembrar. Pero espérate, que es que aún ha hecho más cosas para parecer una diva, como esos pedazos de videoclips, que como bien dice Sam en este vídeo, que os dejo en la descripción, Rosalía ha jugado con los planos y con los colores para no ser Rosalía, sino la Rosalía. Además, ella solo escribe su nombre en mayúsculas. Y, que es que no acaba aquí la cosa, ¿qué haría una buena diva? Aparecería en una película de Almodóvar. Y por último, ella no actúa en cualquier festival y hace cualquier concierto, no, ella solo actúa en los festivales más tops. Verla es un producto de lujo. Y está claro que una diva solo se relaciona con otras divas. Espera, ¿he dicho relacionarse? Vamos al punto número 7. Punto número 7. El mejor marketing de influencers. Rosalía es de las pocas artistas que cuando la nominan a un premio o un influencer o una celebridad escucha una de sus canciones, la tía lo comparte. Y yo sé que tú estás pensando, ¿cómo que lo comparte? Pues normal que lo comparta, ¿cómo no lo va a compartir? Los famosos no comparten cuando otros famosos escuchan su música, porque es como bajarse el nivel. Así que la Kim Kardashian está escuchando mi música, ok, no le doy más importancia. Pero Rosalía no. Rosalía siempre lo va a compartir y si no la han mencionado en Instagram, o sea, si no lo puede compartir de una forma fácil, tú tranquilo que ella se encargará de grabar la pantalla del móvil para compartirlo. Además, hace muy bien las colaboraciones para ir quedándose con otros mercados, ya sea a nivel nacional con Z Tangana, para quedarse con Latinoamérica con Ozuna o J Balvin y por supuesto ahora tocaba abrirse al mercado estadounidense mediante una colaboración con Travis Scott. Y vamos al punto número 8. 8. Tiene una marca muy cercana. Hasta ahora hemos analizado a McGregor y a Z Tangana, que ambos utilizan un personaje, pero Rosalía no, o al menos eso es lo que ella quiere que tú pienses. Rosalía tiene una marca muy cercana. Ella es una diva, sí, pero parece tu amiga. Es una diva cercana. Es algo que aún no habíamos visto en las divas. Una diva que se ríe, que parece súper accesible, parece que te va a contestar a los mensajes, que parece tu amiga. De hecho, observar si comparamos a las divas. Podéis ver cómo la zona maxilofacial del rostro de Rosalía realiza
utiliza una pequeña curvatura, a diferencia de la clásica recta que se presenta en las otras divas. Y si nos fijamos bien, podemos ver cómo los ojos cambian de tamaño ligeramente. Además, la cercanía de su marca también la puedes ver en su nombre artístico, que es su propio nombre. No se llama Rosy Rosalia o Lil Rose o Rosa Rosaen Rosaum. Y claro, pues esta cercanía no solo la muestra en Instagram, también la muestra cuando le hacen entrevistas. Es una persona súper risueña y además se ve como muy leal, porque siempre habla de todas las personas que tiene a su alrededor para que esto funcione. Habla de su madre, habla de su hermana, habla de su hermano, el Hincho. Se ve como una persona súper buena. Y es que, como os he contado en Instagram muchas veces, la tendencia es la cercanía. La tendencia es conocer a la persona. Y lo sabrías si me siguieses en Instagram, que se aprende más en mis stories que en la universidad. Y no lo digo solo yo, ¿eh? Y venga, vamos al punto número 9. 9. La estética. Hay algo que os vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y es que la estética de un personaje tiene que ir en sintonía con su marca. En el caso de Rosalía es la fusión del flamenco con el estilo ratchet. Ratchet es una palabra que tenía una connotación negativa y ha ido evolucionando a una palabra positiva. Veréis, en el gueto se utilizaba la palabra ratchet como insulto, como Choni, tía de barrio, tía infeliz. ¿Y qué pasa? Es muy normal que cuando tú utilizas una palabra para oprimir a un grupo, ese grupo se quede la palabra y la reivindique como algo bueno. ¿Qué es el estilo ratchet? El estilo ratchet es la combinación entre ropa del mercadillo y marcas de lujo. Bueno, más bien la imitación de las marcas de lujo. Aunque te digo una cosa, hace un tiempecito que las marcas de lujo se han quedado con el estilo ratchet. Bien, pues con Rosalía tenemos esas coletas que nos recuerdan al flamenco, pero con chándal. Tenemos los aros que son tan flamencos y tan ratchet. Tenemos los volantes adaptados a todo tipo de prenda y por supuesto las uñas, que creo que no hay nada más ratchet y flamenco que las uñas. El estilo ratchet también lo podéis ver en su web o cuando se pone ropa rediseñada. Y esa cercanía, esa dulzura que os he dicho antes, también la podéis ver en el maquillaje. Ella siempre lleva un maquillaje muy natural. Así que mis bonicos, vosotros ya sabéis lo que pasa cuando te curras una buena estética, ¿a que sí? Pues claro, que vamos al punto número 10. Punto número 10. La industria de la moda. En este punto yo no me voy a enrollar, porque todos sabéis que Rosalía sacó una línea de ropa con Pull&Bear que ha salido en un montón de revistas de moda y que sus videoclips y sus fotos de Instagram son todo un escaparate para las marcas. Y ya que te has quedado hasta el final, te voy a regalar un puntillo más. Como ya es tradición en el canal, siempre digo lo que creo que va a pasar con ese artista. En el caso de C. Tangana, os dije que él se iría a la industria del cine, cosa que confirmó meses después. Con McGregor os dije que acabaría en la WWE, cosa que aún no ha confirmado, pero tú tiempo al tiempo. ¿Pero qué pienso de Rosalía? Yo creo que Rosalía va a seguir en la industria de la música de la mano de la industria de la moda como está hasta ahora. Porque ella es toda una diva, ella es una artista, es una cantante de verdad, ella es músico. Hará campañas de marketing de guerrilla para que siempre estemos hablando de ella, colaboraciones con otros artistas para ir abriendo más mercado. También aparecerán más películas haciendo de ella misma y será embajadora de alguna asociación benéfica para estar en la ola constantemente, pero sin duda su futuro está al lado de la música. Y vamos a hacer un pequeño resumen porque es que yo sé que yo soy muy densa, así todo esto queda clarísimo. 1. Tiene un producto distinto. 2. Es la ama del modelo freemium. Ha vendido una historia en el disco para cautivarnos y ha aportado un valor extra para que compremos el disco. 3. Ha usado el Viral Buzz para obtener publicidad gratuita. 4. Se ha hecho icónica utilizando la marca España a través de los colores, las imágenes y los gestos. 5. Se ha consolidado en el mercado español. 6. Se ha encargado desde el minuto 1 de parecer un artista internacional. 7. Ha hecho y hace un marketing de influencers espectacular. 8. A diferencia del resto de las divas, tiene una marca muy cercana. 9. Tiene una estética en sintonía con su marca. Y 10. Ha entrado en la industria de la moda por la puerta grande. Bonicos, muchas gracias por esperarme estos meses. Quiero que dejéis en los comentarios a quién queréis que analicemos el marketing próximamente y que le deis like al comentario que quieres que analice, así yo lo veo y lo hago. Recuerda, dale a mi careto si no estás suscrito y mírate este otro análisis que yo sé que te va a gustar. ¡Chao, bonicos! ¿En serio no le has dado a grabar? Vale.